Uno, dos, tres. Shalom a todos, bienvenidos a este espacio virtual. Estamos transmitiendo desde el Bet Midrash Rabbi Moshe Maimón en la ciudad de Medellín. Vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, diría pertinente, fundamental, necesario para todo lo que es realmente el concepto de familia o cuando estamos hablando de la pareja. Lo que vamos a tratar en esta noche es las relaciones familiares, es decir, cómo tener un buen entendimiento con nuestros suegros y también que conservemos ese Shalom Bayit. Entonces de ahí vamos a encontrar un principio fundamental que nos dice en Bereshit, por lo tanto dejará el hombre, ¿sí?, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando está diciendo y los dos serán una sola carne, está estableciendo el vínculo del matrimonio. Desde las leyes noágidas, un matrimonio es tan válido cuando se hacen ante las autoridades. Es decir, cada país hay unas autoridades que pueden casar a esa persona. También tenemos que los tribunales de justicia o hay rabinos que hacen también matrimonios noágidas, que es más diferente que un matrimonio judío. Pero independiente que sea un matrimonio judío o que sea un matrimonio noágido, Hashem a los dos les encomendó que tanto el hombre y la mujer lleguen en una relación tanto de comprensión y de compenetración, que no estamos hablando a nivel biológico, que también es muy importante, sino que haya comprensión. Pero no podemos, digamos, ignorar que ese esposo o esa esposa tiene una familia, ¿sí? Y a veces se constituye un reto el poder convivir o poder entender, es decir, cuidar ese Shalom Bayit, pero también que eso no cause de alguna manera descontento, que no cause que entre suegros o familiares la persona se sienta que está desplazada, entonces ya no cuentas conmigo, en el caso, por ejemplo, de las madres hacia sus hijas y viceversa. O a veces también el hombre, aunque se casa con su esposa, desde la psicología todavía tiene un cordón umbilical, es decir, hay una dependencia afectiva que no le permite realmente vivir a cabalidad ese matrimonio con su esposa. ¿Por qué? Porque siempre está la opinión de mi papá, siempre está la opinión de mi mamá, y mi mamá no está de acuerdo, y mi papá no está de acuerdo, y yo tengo que honrar padre y madre. Pero desde la perspectiva de la Torá, si tomamos a Bereshit, donde nos dice y serán una sola carne, es decir, que sean un ejad. Cuando estamos hablando de ese ejad, eso involucra que la pareja tome sus decisiones, que la pareja, antes de tomar una decisión, evalúe cuáles pueden ser las consecuencias. Es decir, para que un hogar tenga una sana convivencia y no haya como a veces tantas autoridades o tantas normas para los hijos, entonces esposo y esposa deben hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la familia tiene la mejor intención y dicen, ay, pero es que esta parejita es tan joven y yo ya viví más y yo les puedo ayudar. Pero realmente dentro de lo que los sabios han escrito, ¿sí?, desde el fundamento de la Torá, las leyes matrimoniales,
cada miembro de la familia debe comprender y aceptar, como decir, que esa pareja necesita su espacio. Cuando decimos casados, nada más esa palabra casados, está diciendo casa de dos. Lastimosamente es una realidad que muchas veces las parejas tienen muchas incomprensiones o tienen problemas serios de Shalom Bait porque todavía su corazón, su mente están siempre en la casa del papá y de la mamá. Entonces no les permite a esa pareja que se casó o que inició su vida matrimonial que los dos puedan también tomar sus decisiones o a la vez afrontar, ¿sí? O asumir las consecuencias de unas decisiones. Hashem dice que el hombre y la mujer deben ser un ejat. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, por ejemplo, en la vida matrimonial, la pareja se puede sentir uno de los dos como entre la espada y la pared, porque mi esposo dice una cosa, pero es que mi mamá considera otra, ¿sí? O por ejemplo, en el caso, digamos, del esposo, es que mi papá considera esto y es lo mejor para nosotros, pero mi esposa no está de acuerdo. Entonces nosotros debemos entender cuál es ese modelo, de acuerdo a la Torá, que nos dice cómo conservar ese Shalom Bait también teniendo a nuestros familiares. Pero es importante entender que cuando estamos hablando que es casa de dos, o por ejemplo en un lenguaje coloquial, es harina de otro costal, y si traemos a colación lo que resalta el judaísmo acerca de los roles o digamos las responsabilidades y los deberes que tiene tanto el esposo como la esposa, vamos a entender que el modelo de Torá es independiente de la familia, porque está diciendo dejará a su padre y a su madre. No significa que no se debe contar con el papá y la mamá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, a veces las mujeres no tienen esa discreción o esa prudencia y todo lo cuentan. Entonces, a veces, lastimosamente, la familia se entera de detalles de esa pareja y ya se hace una imagen negativa, ¿sí? De esa persona y no le dan la oportunidad para conocerla. Ahí es donde se generan las fricciones, estar prevenido, que es que vea cómo es él, cómo es ella, en fin. Otro punto bien importante, a veces lo que hay en Shalom Bait es la comparación. Es que mi mamá hace una sopa más rica y esa sopa que usted hizo, esa sopa usted no la hizo con esa delicadeza, mi mamá le echa cilantro, mi mamá le echa ajo y mi mamá la prepara de esta manera. Pues déjeme decirle, ¿sí? Que cuando usted se casó, usted no se casó un menor de edad, usted se casó una persona con mayoría de edad. Y si estamos hablando en el judaísmo, la mayoría de edad, la responsabilidad es bar mitzvah y bat mitzvah, pero nadie se casa de bar mitzvah y bat mitzvah, sino que lo que dice la halajá es que cuando el hombre, digamos, no está estudiando Torah, ¿sí? Debe casarse pronto. Si estudia Torah, puede prolongar, es decir, desplazar un poquitico el matrimonio, ¿sí? Pero ya estamos hablando de personas que de 18, 20, 21 años o más, se considera que biológicamente ya alcanzaron una madurez, ¿sí? Ya hay una mujer, ya hay un hombre. Y psíquicamente se supone que la persona también tiene madurez. Entonces, cuando decimos, es que yo me quiero casar o yo quiero formar un hogar con esta persona, estamos diciendo que ya llegamos a ser tan adultos que tomamos esa decisión. ¿Y eso qué significa? Que nosotros debemos asumir, digamos, esa responsabilidad, ¿sí?
Entonces, para cuidar ese Shalom Bayit, necesitamos quitarnos el chip latino, ¿sí? O como se enseña, digamos, en los libros que no son de Torah, acerca de cómo conservar ese Shalom. Por ejemplo, el hombre debe ver a su esposa, la debe amar como a sí mismo se ama. Es decir, su esposa debe ser su prioridad. Pero es que mi papá, mi mamá dicen que yo debo tomar esa decisión. Primero, ¿qué opina tu esposa? ¿Sí? Porque ya están en una casa diferente, ya salieron, ¿sí? Entonces, de ahí es importante que los dos, cuando van a tomar una decisión, puedan buscar la mejor. Bueno, si tomamos esta decisión, vamos a ponerlo, como decir, en la balanza, pueden venir estas consecuencias. Pero si involucramos un tercero, hay parejas que involucran a todo el mundo. Todos los problemas de esa casa se los sabe media sinagoga, la comunidad, el vecino del frente, la vecina, todo el mundo. ¿Por qué? Porque viven como gatos y perros, ¿sí? Y no son capaces de sostener ese matrimonio. Para un matrimonio es indispensable el temor divino, ¿sí? La tefilá, que cuando yo vaya a hablar con mi esposo, cuando yo vaya a hablar con mi esposa, en el caso de los varones, ¿sí? Pedirle a Hashem, Hashem, dame las palabras, dame la sabiduría para yo hacerle entender a mi esposa el mensaje. A veces las personas son muy reactivas, ¿sí? O simplemente hace una catarsis del mal día que tuvo y la pobre esposa o el pobre esposo está llevando, como decimos, del bulto, recibirle toda esa carga emocional, en fin. Entonces tenemos que buscar cumplir el mandamiento, dice, y serán una sola carne, es decir, que hablen el mismo lenguaje, que lleguen a esa digamos, esa unidad inclusive el pensamiento, o que de alguna manera los dos se cuenten, se participen. No se trata de decirle al uno o al otro, dame permiso, ¿sí? No, no estamos en la época de la esclavitud, pero está, amor, ¿qué te parece? Yo he estado pensando esto. Hay parejas que llevan 20 años, 30 años de casados y se vuelven personas frías, no son amigos, pelean por todo, todo discuten. Pero qué importante es cuando entendemos la razón del matrimonio, lo que es Shalom Bayit. Hashem tiene el nombre de Shalom. Cuando la presencia divina está garantizando la bendición. Pero si cada uno empieza a jalar en su emed, en su verdad, y no deja que la verdad de la Torá, es decir, del modelo, de los principios que debemos tener, o lo que ya nos dice el judaísmo acerca de cómo conservar ese shalom, es importante que entendamos que nuestros aprecios, nuestro amor hacia nuestra familia, pero que debemos entender que es muy importante lo que piense mi esposo. Es muy importante, en el caso del varón, lo que piense su esposa, que los dos midan las consecuencias, que cuando el esposo le dice al hijo, no vas a salir, la esposa no lo contradiga. Si ve que de pronto está cometiendo una injusticia, se está excediendo, aparte, mira, yo pienso que deberías evaluar esto, en fin, pero no avergonzar al esposo, no contradecirlo. A veces los niños y los adolescentes tienen muchas autoridades, la abuelita dice una cosa, el hermano dice otra, la tía, mejor dicho, falta que diga el perro y el gato que el niño no puede salir. ¿Y en dónde está la autoridad de los papás? Entonces, de ahí, cuando estamos hablando acerca de las leyes matrimoniales, se plantean varias cosas. Y es, primero, las responsabilidades que tiene el esposo hacia su esposa, pero la responsabilidad también que tiene la esposa hacia su esposo. ¿Cómo lo debe ver? Como un ministro, ¿sí? La esposa, llegó mi esposo, a veces hablando con la amiga, y llegó el esposo y como que no llegó nadie. Ahí mismo se cuelga el teléfono, fulanita, ahorita hablamos, o si de pronto es algo que no se puede en ese momento interrumpir, no sé, una persona que tenga un problema,
amor, dame un segundo, dame un momento, ve, Julanita, llegó mi esposo, comentarle la situación. Eso es importante, que el esposo se sienta atendido, que el esposo se sienta querido, o sea, que la mujer busca complacer a su esposo. Imagínense si los dos están cumpliendo su función, la presencia divina va a estar en ese hogar. En cuanto a los hermanos, en cuanto, digamos, los suegros, ¿sí? Digamos, debe haber un respeto, llegó mis suegros, ¿sí? Debo tener un respeto. Pero también los suegros deben comprender y también permitir que la pareja en cierta manera se equivoque. Si ellos dicen, es que se van a equivocar, no, ellos están empezando, están cogiendo experiencia. Para eso una pareja joven puede en algún momento ocupar o solicitar asesorías, por ejemplo, en el caso rabínicas, cuando vemos que no tenemos como la solución o la respuesta de todo, rabino, necesito esta asesoría, ¿sí? Rabaní, no sé qué hacer, en el caso de las mujeres. O sea, todo esto está planteado dentro del judaísmo, ¿sí? Cuando, digamos, una suegra llega, la esposa estuvo organizando, limpiando y por alguna razón los niños hicieron un reguero y la suegra dice, óigame, pero usted como que no barrió hoy, usted como que no trapeó. Ese tipo de cositas van creando cizaña, van creando incomodidad, porque esa casa no es de los suegros, esa casa es de la esposa de mi hijo, ¿sí? O es del esposo y la esposa. Entonces de ahí, en vez de ayudar, de decirle eres una desordenada o por qué no estás arreglando la casa, es que a mi hijo le encanta la sopa así, ¿sí o no? Se está cometiendo imprudencias. En leyes matrimoniales habla acerca de que la suegra no debe invadir el espacio de la esposa y que el esposo, es que es mi mamita hermosa y mi mamá me tuvo primero que vos, no puede humillar a la esposa y recordarle que es que la mamá es más importante, sino que él debe ser diplomático. La esposa dice, amor, yo no estoy de acuerdo, mira, hay muchas visitas, tus papás otra vez vienen para acá, estoy cansada. El esposo se va a acercar, digamos, a la situación de la esposa y decir, sí, amor, es verdad, yo voy a hablar con mis papás, mis queridos viejitos, yo los amo mucho, pero, digamos, yo quiero que vengan y me visiten, pero mi esposa ha estado cansadita, ¿qué les parece? Si, por ejemplo, organizamos unas vacaciones o cuando yo salga de trabajar, en fin, buscando de alguna manera diplomática que tampoco esos suegros se sientan como decir, ah, nos están sacando de la casa, nos están sacando de las vidas y pare de contar. Qué importante es entender y aceptar ese modelo de la Torá. A veces la gente no sabe ni por qué se casa, ¿sí? Simplemente a veces la gente piensa o se quiere casar porque es que Menganita se casó, Sutanito se casó y yo ya tengo tal edad y ya me está como dejando el tren y a veces se vuelve una presión social. Pero hay algo bien importante y es que realmente el casarse es la escuela para trabajar midot. ¿Sí o no? Usted quiere hacer su tikkun, cásese. ¿Por qué? Porque el esposo le va a decir a usted que tiene que mejorar y viceversa. Hay que trabajar unas relaciones muy cordiales, muy diplomáticas, por ejemplo, si usted se sale de la ropa, en saber cómo expresa sus sentimientos y emociones y más hacia tu familia. De ahí es importante entender el plan divino. Cuando lo leemos en Bereshit, cuando Hashem hace Adán y Java, ¿sí? Eran los únicos que estaban en el jardín. Cuando una pareja va a la jupá, en ese momento deben ser los únicos, ellos se sienten que son los únicos. ¿Sí? Empieza un nuevo ciclo, vienen los hijos, es una nueva generación de generación. Entonces, de ahí, para ir terminando, es importante que si cada uno cumple su rol,
Si usted estudia libros de Musar, libros acerca de cómo tener su matrimonio, usted va a tener Shalom Bayit. Pero piense que cada decisión, cada cosa que haga, sea conforme a lo que dice la Torá, que podamos respetar espacios, que podamos aportar. No significa de que la familia no va a aportar y de pronto dar un consejo. Yo digamos, hablando en este shur, es cuando hay familias que son demasiado entrometidas. Toda decisión, pusieron una silla allá, y usted por qué puso la silla así. Mija, ¿y usted por qué compró ese florero? ¿Y usted por qué pintó la casa? ¿Sí? Esas cosas poco a poco pueden dañar una relación, porque viene el esposo, entonces el esposo se siente que no sabe qué hacer, complacer a los papás, complacer a la esposa, y la esposa se va a sentir en cierta manera invadida en su espacio, va a explotar y empiezan a pelear. Entonces de ahí yo los invito a que ustedes estudien textos acerca o libros sobre todo lo que es Shalom Bayit. Cuando cada uno de la pareja y la familia entiende, según lo que dice la halajá, lo que dice el judaísmo, de cómo conservar el shalom, cómo se debe comportar la suegra, ¿sí? Por ejemplo, cuando ve a los nietos feliz, recibirlos y todo, pero la suegra o el suegro también debe tener cuidado de no estar, que es que yo mantengo viviendo en la casa de mi hijo y yo pienso así, y yo pienso que deben hacer esto, o en la casa de mi hijo, sino cuando me consulten como suegra, venga, yo les doy un consejo. Pero si no me están consultando, tefilá por ellos y que también ellos aprendan a construir un hogar, así como a esa suegra y ese suegro les tocó iniciar. Entonces, estos tips que hemos estudiado en esa noche, que sean de Berajá y Shawató. Shavuot